Nosotros somos una empresa que se llama Americas Capital Investment para aquellos que no nos conocen todavía, que son nuevos en estos webinars que hacemos habitualmente casi todos los meses. Somos un equipo que ya tiene más de 30 años de trayectoria como empresa en inversiones en el mercado de real estate. Y confiamos, digamos, en que podemos hacer una contribución sustancial en el desarrollo y operación de diferentes activos en diferentes países. Nuestros mercados o verticales de inversión principalmente son multifamiliar o residencial, logística o industrial y oficinas o flex. Y, digamos, a lo largo de estos 30 años hemos invertido ya en más de 65 proyectos en estas tres verticales, con un monto de inversión de aproximadamente 4,3 billones de dólares y más de 1.200.000 metros cuadrados desarrollados. Y, digamos, en nuestro portfolio han invertido, han confiado en nosotros más de 350 inversores a lo largo de estos 30 años de trayectoria de Americas Capital Investment. Hablando un poquito brevemente para presentarnos mejor de nuestro track record, digamos, en los últimos 18 proyectos en los que hemos invertido hasta la fecha, se obtuvo un 30,16% de rentabilidad promedio anual, o lo que se conoce como TIR, con un múltiplo de 1,77%. Vamos, este es un resultado muy, muy bueno si tenemos en consideración que el estimado para estos mismos proyectos era una TIR del 14,4% y un múltiplo de 1,66. Hubo unas muy buenas salidas durante estos últimos 18 proyectos que hizo elevar muchísimo nuestro promedio. En total, digamos, hemos invertido en estos últimos 18 proyectos en Estados Unidos, en Brasil, perdón, y en el Reino Unido. Los últimos 51 proyectos que hemos realizado en los últimos 10 años, de ellos, digamos, para que ustedes vean la composición, 25 han sido multifamiliares, 16 logísticos y 10 de oficinas o flex. Y, digamos, el 26% de estos proyectos han sido dedicados a desarrollo, digamos, construcciones desde cero, y el 74% de estos proyectos de valor añadido. Hoy vamos a ver uno de ellos y Lu nos va a explicar de aquí a poquito de qué se trata, digamos, proyectos de valor añadido. Bueno, damos inicio ahora sí a nuestro webinar de hoy. Les presentamos brevemente, digamos, algunas perspectivas del mercado de Estados Unidos, sobre todo en lo que sucedió en el segundo trimestre del 2024. Vamos, el crecimiento de la economía en general ha sido de 2,8%, viene creciendo bien, mismo con todos los acontecimientos de las últimas semanas. Digamos, es una buena perspectiva de crecimiento en el primer semestre del 2024. La tasa de inflación ha bajado, digamos que era lo que estaba intentando hacer la Fed con estas subas consecutivas de tasas, que hoy las tenemos a 5,25% y 5,5%, pero la tasa de desempleo ha subido un poquito en el segundo trimestre respecto al primer trimestre, y esto es lo que, digamos, asustó al mercado en las últimas 2 semanas cuando vimos ese lunes de volatilidad muy alta en las bolsas de Estados Unidos, bueno, a nivel global, porque, digamos, subió el volumen de pedidos de subsidios por desempleo respecto al mes anterior. Y esto encendió un poco las alarmas de una posible recesión cuando este fantasma, digamos, se había desvanecido un poco. Lo cierto es que la economía de Estados Unidos está bien perfilada y hay una presión grande del mercado para que en las próximas reuniones de la Fed, que es en septiembre y la otra en diciembre, haya una baja de tasas, lo cual es un incentivo enorme para el sector inmobiliario que ha sufrido mucho, digamos, con un costo del dinero más alto en los últimos año y medio aproximadamente. Así que, bueno, veremos qué sucede en el segundo trimestre. Es un año electoral, digamos, hay mucho, mucho por verse todavía, y les anticipamos que vamos a tener un webinar dedicado solamente al mercado de Estados Unidos en las próximas semanas. Pero vamos a adentrarnos un poquito y rápidamente en el mercado industrial. Digamos, ¿qué ha sucedido? La vertical industrial ha sido la gran vedette de los últimos 2 años y sobre todo en los años pandémicos, por todo lo que es el empuje que le dio e-commerce y lo que se llaman depósitos de última milla
a este mercado. O sea, ha hecho un volumen enorme de construcción en todos los estados que atraen más empresas, más corporaciones, y esta oferta, digamos, ha hecho que se desequilibrase un poco con la demanda. Mismo así, hay oferta, absorción neta positiva en casi todos los estados, digamos, se sigue pidiendo nuevos metros cuadrados, pero, digamos, como ha habido mucha nueva entrega de metros cuadrados a los mercados, la absorción neta, digamos, la demanda no ha conseguido equipararse y ha subido un poquito la tasa de vacancia. Mismo así, digamos, la tasa de vacancia es muy baja, está en un 5,6% a nivel nacional, que es una tasa realmente bajísima para lo que es un mercado como el de Estados Unidos. Entonces, lo que se prevé es que baje el ritmo de nuevas construcciones en los próximos trimestres y que se pueda equiparar oferta y demanda también en el segundo semestre del 2024 e inicios del 2025. El precio promedio de alquiler, digamos, finalmente ha comenzado a bajar su ritmo de crecimiento, cosa que no venía sucediendo en los últimos trimestres, por esto de la demanda creciendo constantemente. Y, digamos, también, digamos, hay dos mercados muy grandes. Lu nos va a explicar ahora esto en más detalle. Digamos, está el mercado de las grandes superficies y de menores superficies. Si bien el mercado de grandes superficies sigue siendo dinámico, el de menores superficies está creciendo bastante, a un ritmo más acelerado que el de grandes superficies. Y la absorción neta en ambos mercados sigue siendo positiva. Pero la demanda en lo que va, digamos, del año ha descendido un 50% en lo que es interanual, o sea, si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior. Eso, digamos, nuevamente lo que hizo fue subir un poquito la tasa de vacancia, unos 30 bps respecto al primer trimestre del 2024, y la oferta de subalquileres, o sea, espacios grandes que se subdividen y los subalquilan, ha comenzado a aumentar. Esta es una tendencia que ya veníamos comunicándoles a finales del año pasado. Las nuevas construcciones siguen, digamos, los proyectos de construcciones siguen en pie, pero, digamos, van a ir descendiendo a lo largo del segundo semestre del 2024 y ya se vio una caída del 16% interanual, o sea, del segundo trimestre de este año respecto al segundo trimestre del año anterior. Eso quiere decir, digamos, que tenemos para adelante una normalización de oferta y demanda, una normalización de precios, pero manteniendo esta absorción positiva del mercado en Estados Unidos. Muy, muy rápidamente les vamos a traer estas tres localidades, digamos, algunas informaciones que son Phoenix, Dallas y Houston en los estados de Texas y Arizona. Principalmente son los mejores mercados industriales en Estados Unidos, Dallas y Houston, que están en el estado de Texas. En los primeros meses del 2024 registraron un aumento interanual del 12% en el tráfico de contenedores en el puerto de Houston. Dallas es la sede va a ser la sede de la Bolsa de Texas, o sea, hay un dinamismo enorme en lo que es Texas, sobre todo el norte de Texas, atrae muchísimo empleo y nuevas empresas. Así que, digamos, es uno de los mercados más dinámicos y de mayor crecimiento de los Estados Unidos. Mismo así, digamos, las tasas de vacancia que han aumentado un poquito, pero, digamos, la absorción neta es positiva y no se ven, digamos, mayores complicaciones a futuro. Se prevé un muy buen 2024 para estos dos mercados. Si hablamos de Phoenix, que en realidad es el mercado por excelencia, digamos, el más dinámico de todos, las nuevas construcciones han disminuido un poquito en el segundo trimestre del 2024, pero, digamos, todavía la absorción neta es positiva, quiere decir que la demanda continúa creciendo. Y se estima, digamos, que por el inicio de nuevas construcciones que van a descender un poquito en los próximos meses, sobre todo en el segundo semestre de este año y inicios del 2024, la tasa de vacancia va a disminuir en los próximos meses, que subió, digamos, por este volumen grande, digamos, de metros cuadrados ingresando al mercado. Así que, Lu, te doy ahora la palabra para que nos cuentes un poquito sobre este proyecto de los que queremos hablarle a los inversores. Muy bien, buenísimo. Gracias, Car. Bueno, como mencionó Carla, Americas Capital Investments junto a Taurus adquirió un portfolio de 19 naves industriales
que tiene 120.000 metros cuadrados, que está distribuido en los portfolios en los mercados, como mencionó Carly, de Phoenix, Houston y Dallas. Actualmente este portfolio de naves industriales está alquilado en un 98% y tiene una duración promedio de los contratos de 2,9 años, y estos contratos de alquiler están un 20% por debajo del valor de mercado. El portfolio de inmuebles, como mencionaba Car, es un portfolio de menor tamaño, son naves que tienen menos de 9.300 metros cuadrados, y es un segmento de depósitos de menor tamaño y de depósitos de última milla, como mencionaba Car, que tienen una alta demanda porque hay poca oferta en el mercado y tienen un costo muy elevado de reposición. En cuanto a los números del proyecto, el proyecto tiene una TIR de 13,4%, que es una rentabilidad promedio anual estimada del 13,4%, tiene un múltiplo de 1,68, el periodo de inversión es de 5 años y tiene una renta corriente de 6,35%. Ahora vamos a ver un ejemplo de inversión y lo vamos a aplicar mejor. El monto total de la inversión es de 185 millones. El monto total de la deuda es de 100,8 millones y el monto total de capital es de 84,2 millones. En cuanto a lo que es un ejemplo de inversión, por ejemplo, si un inversor ingresa con $100.000, durante el año 1, 2, 3 y 4, por la renta corriente va a tener un ingreso de $6.350 por año, distribuido de forma trimestral. Y en el año 5 va a tener la salida de $142.600. Esto significa que de principio a final el inversor va a tener en esos 5 años una rentabilidad de 168.000, es decir, el múltiplo de 1,68. Pasamos a la siguiente slide. Vamos a repasar un poco los highlights del proyecto. Como ya mencionamos, el mercado industrial es muy sólido. La vacancia de este tipo de inmuebles de menor tamaño es de 5,3% y el promedio aproximado de vacancia de estos submercados es de 7,6%. El inventario total de estos depósitos que son más chicos fue creciendo a un ritmo más lento en comparación con los depósitos que son más grandes porque tiene altos costos de construcción. Y esto hace que la vacancia sea más baja y que haya una tendencia a subir los costos de alquiler sobre estos activos que tienen poca altura. En cuanto a los activos del portfolio en sí que nosotros estamos trabajando, son naves que fueron desarrolladas en 1991 y tienen una altura promedio de 6,7 metros. Y dentro de esos espacios de las naves hay un pequeño porcentaje, un 18%, que está destinado a las oficinas. Esto es importante porque los inquilinos suelen buscar naves donde también puedan tener un espacio de oficinas y puedan combinar las dos actividades. Son activos de alta calidad y tienen una ocupación del 96% desde 2019. Esto significa que marca una tendencia estable en la ocupación de los espacios de estos activos. Bueno, como mencionamos hace un rato, los valores de alquiler hoy están un 20% por debajo del valor de mercado y un 32% por debajo del mercado para los inquilinos que renuevan el contrato en los 3 primeros años. Esto va a hacer que el flujo de caja vaya aumentando a medida que los inquilinos vayan renovando los contratos durante estos 5 años de proyecto. Si querés pasamos a la siguiente slide. Perdón, volvemos al anterior, que quiero hablar un poquito sobre el mercado. Bueno, como Carly mencionó, el mercado industrial es muy sólido y estos tres localizaciones son muy importantes dentro de lo que es el suroeste de Estados Unidos. Las empresas que se ubican en Phoenix buscan una opción más económica para todo lo que son sus negocios y tienen una reducción del 30% en comparación con las empresas que se instalan en Carolina del Sur, porque tiene un entorno normativo más amigable y tiene impuestos muy altos, lo que es Carolina del Sur. Lo que es Houston, Houston nutre un poco la comunidad de empresas de Texas y es el tercer lugar de ciudades con más empresas de la lista Fortune 500.
Y lo que es Dallas específicamente, Dallas ocupa el primer lugar de de las principales ciudades de Estados Unidos que tiene bajo costo de vida y bajo costo para las empresas. Y esto sucedió después de la pandemia, donde Dallas fue incrementando el PBI. Entonces, específicamente, estas tres localizaciones son muy importantes y muy sólidas. Siempre a la hora de hablar de un proyecto de inversión es importante entender la ubicación del proyecto en sí. Hablando específicamente del portfolio y de sus características, son 19 activos dentro del portfolio industrial que están alquilados en un 98% a 86 inquilinos, que son bastante variados, nacionales, regionales e internacionales. Ninguno de los inquilinos representa más del 15% de la superficie total en metros cuadrados. Esto es importante porque atomiza y diversifica bastante el riesgo. Significa que si un inquilino de estos 19 activos se va, no va a tener un impacto ni en la renta corriente ni en el alquiler de los espacios. El portfolio en sí tiene un flujo de caja muy sólido y diversificado, tanto por la cantidad de inquilinos como por la diversidad. Y tiene perspectiva de crecimiento en estos tres mercados principales de Estados Unidos que están en expansión. Hablemos un poquito del plan de negocio que vemos acá en esta slide. El proyecto dura 5 años y consiste en 5,1 millones de dólares en mejoras de capital y 6,6 millones de dólares en mejoras de inquilinos y costos de alquiler. Durante el proyecto, el 80% de la superficie alquilable se va a alquilar y comercializar por un valor de mercado promedio del 29%, basado en los alquileres de mercado actuales. Hay 3 puntos que son importantes. El primero es la solidez del mercado, después es la ubicación de estos activos que tienen alta demanda y después, por último, es la funcionalidad de este tipo de activos que tienen una altura especial. Todo esto hace que Taurus pueda mantener la alta ocupación de estos espacios y así aumentar el ingreso neto operativo un 42% a medida que los inquilinos se van trasladando al mercado y se van renovando los contratos de alquiler y se van poniendo a tono con los valores de mercado. Para lo que es el proyecto en sí, está pensado una estrategia de salida de manera escalonada, es decir, que se van a ir vendiendo los activos en el primer año, en el año 2 y luego en el año 5 y 3. En el primer año se van a vender 3 activos de Houston, que en total van a ser entre 8.900 metros cuadrados. En el año 2 se va a vender un activo de Dallas que tiene 14.800 metros cuadrados y en el resto de los años se van a vender los 15 activos restantes y así se va a ir saliendo el proyecto de manera escalonada. Se estima que el primer año estos 3 inmuebles de Houston van a tener un aumento del ingreso neto operativo del 20% y el precio estimado de venta va a ser de 11,5 millones. En el año 2, el activo de Dallas, que va a tener una retención de 24 meses, se prevé que el ingreso neto operativo aumente 14% y que a medida que se venda el inmueble, el valor de venta sea 27 millones. Y lo que resta de los 15 activos restantes va a tener un aumento del 47% del ingreso neto operativo y se van a vender en 205 millones. Esto hace que en el año 1 se venda un activo, en el año 2 se venden otros activos y lo que dura el final del proyecto se vende el resto de los activos y se va a ir saliendo de manera escalonada. En base a esta venta escalonada y al portfolio industrial, el proyecto va a ofrecer una rentabilidad promedio anual estimada del 13,4%, con un múltiplo de 1,68 y una renta corriente del 6,35. Como lo vimos al principio, esto va a hacer que si yo ingreso con 100.000 dólares, año a año voy a ir teniendo una renta corriente de 6.350 dólares, que es esta renta del 6,35%, y voy a salir en el año 5 con una rentabilidad final de 1,68, es decir, 168.000 dólares de rentabilidad final. Así que a grandes rasgos, ese es el negocio. Se trata de adquirir un portfolio de activos industriales, mejorar los contratos de alquiler
subir los precios, porque hoy por hoy se encuentra por debajo del mercado, y luego hacer una venta escalonada. En resumen, ese es el proyecto de inversión. Lo que siempre hay que tener en cuenta es que el mercado industrial está en alza, que los mercados, justamente estos son muy sólidos, que hay poca vacancia, con lo cual esto demuestra que hay una alta demanda por estos tipos de espacio. Y esto a nosotros nos da tranquilidad porque es un proyecto estable, seguro, que da una linda renta corriente y una buena rentabilidad al final del proyecto. Pasemos, si quieres, Carly, a la siguiente. Bueno, estos son imágenes del activo, son activos de clase B, que acá un poco están distribuidos en el mapa, donde están este portfolio de activos. Y pasamos, si querés, a la siguiente slide. Sí, sí, simplemente, digamos, como bien decís, Ah, Lu, están en estos dos estados, tres ciudades. Como vemos aquí en la parte, en la imagen del lado izquierdo de la pantalla, digamos, las tres ciudades han tenido incrementos importantes en lo que es alquileres, o sea, y sobre todo los inventarios, digamos, son bien importantes también en estas tres ciudades. Así que el mercado es mucho, es más que dinámico, está en crecimiento y se prevé, digamos, que va a seguir así por esto que nos contaba Lu, que son activos que su costo de reposición es más alto que, digamos, tomar estos activos existentes y operarlos durante estos 5 años de proyecto. Así que están muy bien posicionados. ¿Querés hablarnos de nuestro partner en este proyecto? dale, tal cual. Nuestro partner en este proyecto es Taurus Investment Holding. Nosotros ya tenemos una relación con Taurus hace más de 30 años. Y Tauros en sí tiene más de 6 millones de metros cuadrados desarrollados en lo que es viviendas, oficinas y activos industriales, los principales retails y otros activos comerciales, y tiene un valor de compra por todos estos metros desarrollados de más de 9 millones de dólares. Taurus en sí es de origen alemán, pero tiene una base en Boston, Massachusetts, y tiene más de 40 años de experiencia en el mercado. Además tiene fuerte un posicionamiento en Estados Unidos principalmente, en Europa, en Asia y todo lo que es Latinoamérica. Exactamente. Y bueno, la vertical industrial es una de las principales verticales en las que ha invertido y opera Taurus. Hoy por hoy tiene más de 1,7 millones de metros cuadrados de activos industriales que están alquilados en más del 96% para más de 800 inquilinos. Esto quiere decir que tiene una gran experiencia en operar activos industriales en Estados Unidos y en Europa. Digamos, en el 2023 firmaron más de 167 contratos de alquiler, consiguieron 41% de suba anual promedio de los alquileres sobre el vencimiento, digamos, saben muy bien cómo actualizar los alquileres de activos que toman a precios de mercado. Y específicamente en estas tres ciudades, digamos, vemos en el cuadrito que está a la izquierda los metros cuadrados que ellos ya poseen en sus portfolios existentes. Así que, digamos, es más que experiente en este mercado industrial. Tal cual. Esta presentación, Lu, no lo dijimos al inicio, pero bueno, a todos los participantes se les va a acercar la presentación de manera digital y este webinar también va a quedar grabado, así que, digamos, si tienen alguna consulta o quieren repasar alguna información, esta presentación va a estar disponible. Y bueno, y estamos abiertos a preguntas y consultas que tengan para realizarnos. Tal cual. Abrimos el espacio por si tienen alguna consulta en general o del proyecto que nos quieran consultar. Una consulta que siempre nos aparece es cómo, digamos, se hace para invertir en un proyecto como este, en el que un inversor puede estar interesado. ¿Cuáles serían, digamos, los pasos que tendría que seguir este inversor? Bueno, siempre que hablamos de estas inversiones, es importante destacar que estas inversiones se estructuran en Estados Unidos. Con lo cual, las inversiones son afuera, tienen su propia sociedad, su propio equipo de administración, su propia estructura, y cada proyecto tiene su propia cuenta. Es decir, que no es como un fondo, sino que cada inversor
invierte en cada proyecto. Em, un paso para estructurar una o para querer participar de una inversión, lo primero, bueno, es el compromiso primero, del compromiso de palabra, y luego, bueno, acá tenemos más preguntas. Sí, Em, es el compromiso de palabra y luego hacemos todos los pasos siguientes, la firma de contrato, las reuniones previas, obviamente, para conocernos y demás, y la estructuración afuera para poder invertir en Estados Unidos. genial. ¿Qué preguntas te llegaron al chat? ¿Cuánto es el monto mínimo para entrar a la inversión? Por lo general estamos hablando de montos de $100.000 para ingresar en los tickets mínimos de cada proyecto. A ver si Mm. tenemos... em, ¿Cómo se dice, si quisiera estructura, salir en el año... Sí, decime. no, cómo se estructura la inversión, digamos? Las inversiones por lo general son una sociedad, mayormente son una LLC, y los inversores pueden ingresar a título personal o a través de una sociedad, eso como ellos vayan prefiriendo, de acuerdo también un poco cómo estructura cada inversor su cuestión impositiva. Eso siempre lo pueden ver con su contador, pero hay muchos que ingresan a título personal y otros que ingresan a través de una sociedad y la inversión siempre se estructura a través de una sociedad. Mayormente es una LLC. Ok. Llega otra pregunta, es si se Sí. quisiera salir antes del año 5, que es la duración del proyecto, sería posible? Esto es posible. Nuestra recomendación es esperar hasta que termine el final del proyecto porque va a tener la rentabilidad final. Obviamente, si quiere salir antes, por ahí no llega a tener la rentabilidad esperada en el mercado, sino que por ahí en el mercado. Si la cuestión se da en el mercado, que la situación está para vender los activos antes, el mercado en sí va a poder, va a salir a vender los activos previamente si es la mejor situación de mercado. Si un inversor quiere salir antes, probablemente no tenga la rentabilidad final que suelen tener el inversor, por eso siempre les aconsejamos esperar al final a que termine el proyecto. Preguntan también si se hace mediante un fideicomiso, si hay capital garantizado. Bueno, se estructura a través de una LLC. El capital garantizado, eh, bueno, en realidad todo lo que son las inversiones, siempre se corren un riesgo en todas las inversiones. Em, por eso siempre aconsejamos ingresar en inversiones que sean seguras y estables. Nosotros en cada proyecto tiene un apalancamiento y además de ese apalancamiento que es de deuda de bancos o de instituciones privadas, siempre tenemos otro tipo de apalancamiento en donde grandes inversores invierten altos montos de capital. Em, Nosotros, nuestra tarea es hacer un due diligence de cada uno de los proyectos de inversión y asegurarnos de que sean las inversiones más seguras y donde nosotros nos sentimos más cómodos, donde las rentabilidades ya nos han funcionado y sabemos que son proyectos que nos van a dar los números esperados. Si se habla de que se puede asegurar 100% y las inversiones no se pueden asegurar 100% porque en ningún rubro se puede asegurar 100%, pero siempre hay que buscar este tipo de alternativas que son las más seguras. Exacto, estamos hablando de inversiones alternativas, real estate es una de ellas, y digamos, lo que sucede es que son proyectos a largo plazo, generalmente más de un año, 3, 5 años, lo cual, digamos, hace que se pueda mitigar un poco la volatilidad del mercado. Entonces, es otro tipo de proyecciones las que se tienen que hacer, digamos, al decidir invertir en un proyecto de real estate en este caso. Preguntan, bueno, acerca de los impuestos.
que se pagan si el aporte, digamos, de capital o la inversión de capital sería de 100.000. La parte de los impuestos, eso depende de cada situación del inversor. Si el inversor ingresa a título personal, es una situación fiscal. Si el inversor ingresa a través de una sociedad, es otra situación fiscal. Eso lo tiene que ver cada inversor con su contador y ver qué forma le conviene más ingresar al proyecto para, bueno, en base al tema impositivo. Y pregunto, Sí. sí, ¿todos estos inversores aportan a la sociedad de LLC? Sí, correcto. Cada proyecto se estructura con una sociedad y cada sociedad generalmente es una LLC, y todos los inversores ingresan a ese proyecto que es la LLC. Es únicamente para eso, esa sociedad. Cada proyecto tiene su sociedad. ¿Y cómo figuran los socios? Es la pregunta general. Los inversores son dueños de un porcentaje de la sociedad que invierte en el proyecto. Ok, genial. Muchísimas gracias, Lu. Bueno, estas son todas las consultas que tenemos hoy en el chat. De nuevo, esta presentación se les va a hacer llegar a través de email a todos los inscriptos al webinar y este webinar también está siendo grabado, así que van a poder tener el video de la presentación. No sé, Lu, si tenés algún otro consulta que te haya parecido y que quieras comentarnos. No, no, me parece que siempre lo más importante es em, a la hora de analizar un proyecto de inversión, bueno, más allá de los números, entender la locación y entender el tipo de activo en el cual se invierte. Me parece que para lo que es real estate, que son inversiones alternativas, como bien decía Carly, es importante entender esa pata y conocer el tipo de activo, la locación, el mercado, que sea en crecimiento. Así que bueno, cualquier consulta que tengan, estamos a disposición y si les llegan a ocurrir más consultas que no hayan sido respondidas ahora o que se les haya ocurrido después, nos consultan y estamos para evacuar cualquier duda que tengan. Ok, muchísimas gracias, Lucía, por acompañarnos en este webinar de hoy y sobre mercados, oportunidades de inversión en los mercados de Estados Unidos, en la vertical industrial. Así que muchísimas gracias también a todos por participar y en las próximas 2 semanas ya les va a llegar la invitación a un nuevo webinar sobre mercados de Estados Unidos. Así que ya les vamos anticipando un poco también la temática. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Lu, y que tengan todos un muy buen día. Gracias, Carly, muchísimas gracias a todos y que tengan un buen día.